Ok, muy buenas noches, jóvenes señoritas, bienvenidos, bienvenidas a nuestra clase que corresponde en esta oportunidad a la semana 3. Ok, quiero empezar comentándoles que el producto académico número 2 es la continuación del producto académico número 1, ¿sí? Recordemos que en el producto académico número 1, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos elegido un tema, lo hemos planteado a un nivel polémico, hemos definido la polémica, tanto en partes como en un todo. Hemos planteado la pregunta controversial, la tesis a favor, la tesis en contra, y cada una de estas tesis con su respectiva eh, dos afirmaciones con sus respectivas evidencias, ¿no? Tanto a favor como en contra. Hasta allí hemos llegado en el PA1. Ahora en el PA2 ya vamos a comenzar a redactar eh, nuestro ensayo, ¿sí? Y por allí de repente los que han entrado a curiosear en el aula virtual en la unidad 2, tenemos acá el producto académico, y dicho sea de paso, habrán encontrado, ¿no? Que dice esto de acá, ¿no? Dice, eh, dice, los trabajos, los equipos de trabajo están conformados por 2 estudiantes. Profesor, ¿y cómo vamos a hacer eso? ¿Cuáles son los equipos? Si éramos 4, incluso en mi equipo, profesor, éramos 5, ¿cómo vamos a hacer? ¿Ok? A ver, Margarit, no te preocupes, ya vamos a llegar a ello, ¿no? Quizás no hoy, pero a más tardar la siguiente clase. Efectivamente, como dice el profesor, no hay un formato, correcto, no hay un formato y tiene un porqué que no hay formato, ¿sí? Tiene un porqué, no se preocupen, pero ya lo van a saber, ya lo van a identificar ellos, ¿sí? A ver, en el foro de coordinación grupal 1, de la unidad 1, ustedes tenían acceso y siguen teniendo acceso a estas hojas de cálculo que es donde están la lista de los equipos, ¿correcto? Sí, aquí está. Lo que se le ha adicionado es la información de la columna E. Y ahora ya trabajamos con la información que está en la columna D, que dice PA2, PA3 y evaluación final. Eh, a ver, vamos a ver si en la sala está. Analía Aguilar no está. A ver si está Alejo. Tampoco está. Miguel Anco tampoco está. Vamos a ver, entonces vámonos a otro salón. Tampoco no está. A ver, en todo caso, por favor que levante la mano, ¿no? Levante la mano al primero que levante la mano, pero que cumpla las siguientes características, que hayan trabajado todos los integrantes de su equipo, es decir, hayan logrado juntarse los 4 o excepcionalmente los 5. Ok, Katy, correcto. Katy Villacorta, me vas a ayudar. Ya, con Katy me va a apoyar en esta oportunidad. Katy, me Buenas comentas, noches, profesor. buenas noches, Katy, muchas gracias. ¿Me comentas cuál es el NRC de tu aula virtual, por favor? Ay, a ver un momentito, 17. No, es 12016. No, ese es el NRC de la videoclase. Ah, perdón, profe. Un momentito. En el aula virtual acá tenemos, después del 01183, ahí hay un código, 12017, 12018, 12019. Sí, profe, un ratito, por favor. Me he olvidado, profe, estoy llevando 4 cursos. No te preocupes. Disculpe, por favor.
No te preocupes. Ya te ubiqué, Katy. Estás en el 12017, Katy Susan Ya. Villacorta. Tu grupo ha sido el Sí, grupo K, ¿cierto? sí, sí, Ya. profesor. Miren, ve, y justo ese es un grupo de 5 integrantes. Si ustedes se percatan, ¿sí? Acá ya hemos hecho una división, ¿no? En tu grupo han trabajado todos, Katy. Todos, profesor. Correcto. Y miren, ve. En el caso, por ejemplo, Katy, a partir del PA2 hasta la evaluación final, va a trabajar con Edson. ¿Ok? Miren, va a trabajar con Edson y del tema que ellos han trabajado en el producto académico número 1, van a seguir con el mismo tema, pero ahora ellos van a trabajar a partir del PA2, van a trabajar la postura a favor. Sí, entonces van a tener que trabajar con la tesis a favor. Mientras que Ronaldo, Ronaldo Yáñez, Cristian Yavar y Jonathan Zuni van a trabajar la postura en contra. ¿Ok? Ellos van a trabajar entonces la postura en contra. Y en esta hoja de cálculo está las posturas que le corresponde a cada equipo. Por eso es que ahora ya en la columna D ya hemos modificado, ¿no? ¿Sí? Y hemos modificado porque ya no son, ahora a partir del producto 2, ya no son el grupo K. Edson y Katy son el equipo 21, Ronaldo, Cristian y Jonathan son el equipo 22. ¿Correcto? Entonces, se dividen los grupos y las posturas que le corresponde a cada equipo están consignadas en esta hoja de cálculo, de acuerdo a su NRC. ¿Ok? ¿Sí? Hasta allí. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda, por favor? Marta, te escucho. Profesor, compañeros, buenas noches. Bueno, en nuestro caso, mi equipo, habíamos trabajado en un principio, los cuatro, cuando nos hemos reunido, pero al final uno no se contactó, eh, no aportó, entonces, quedamos tres. Y Ya. justamente me toca con el compañero que he visto, ¿no? Que me toca con el compañero, pues seríamos de dos nada más. En el caso, por ejemplo, yo estoy tratando de comunicarme con él desde el día lunes, pero no me responde. En este caso, ¿cómo podría yo hacer? O si lo hago sola, eh, porque él, ya hasta donde he podido percatar, Ya, como Marta. mucho tiempo Ya trabaja capté tu consulta. Dime, Marta, ¿en qué NRC estás? en el 12017, profesor. Ya, ok, acá Mm, estamos. ¿Cuál era tu grupo? ¿Qué letra era tu grupo? El grupo J, si no me equivoco. No, en el grupo J no No estás, sé. Marta. No. A ver, profesor, un ratito, reviso ahorita. Mm, Un ratito, profesor. No estás en el 12017, Marta. Perdón, en el 12019. A ver, es que lo que pasa es que estoy por el celular en casa y no. Ya, sí, estás en el 2, en el 12, 19. 12019, ya. A ver, por ejemplo, lo que está mencionando Marta puede haber ocurrido, ¿no? Por ejemplo, en el equipo de Marta estaban Ángela, Carmen, Martín y Marta. Ujú. ¿Ok? Y en este caso, por ejemplo, ella comenta que Martín no ha participado del producto académico número 1. Entonces, igual, se les va a activar en el transcurso de hoy y mañana, se les va a activar el foro de coordinación grupal de la unidad 2. Y en este caso, el único que va a poder revisar tus publicaciones, Marta, es Martín. Ya no va a tener acceso ni Carmen ni Ángela, solamente Martín. Entonces tú deja tus mensajes allí y si él no te responde, ¿sí? No hay problema, lo puedes trabajar sola,
¿sí? En este caso, Ángela y Carmen trabajarán la postura a favor, y si Martín no da señales de vida, no aparece, no responde, tú cumple con dejarle los mensajes en el foro de coordinación grupal. Y si no te responde, no se contacta, lo realizas de manera individual. No hay mayor inconveniente. ¿Ok? Ok, profesor, muchísimas gracias. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, qué ocurriría si dicen, profesor, nosotros éramos 4, pero hemos trabajado solamente 2? Sí, hemos trabajado solamente 2. Y justamente, por ejemplo, ponte que en este caso fuera Marta y Carmen las que han trabajado. Vamos a ponernos, discúlpame Ángela si estás presente, solamente por un tema de ejemplo. ¿Sí? Solamente trabajaron Carmen y Marta. Igual, mismo procedimiento, cada una deja su mensaje en el foro de coordinación grupal, no le responden, trabajan de manera individual, ¿no? Carmen trabajaría a favor, Marta trabajaría en contra. Profesor, pero en todo caso, ¿nos podemos unir y hacer una sola postura? No. Hay que respetar la estructura de grupos que tenemos acá en la hoja de cálculo que se les ha compartido. No pueden eh, eh, rotar, ¿no? No, yo no quiero trabajar con Martín, Martín quiere trabajar con Carmen y Ángela quiere trabajar con Marta. No, se respetan los grupos que están asignados y organizados en esta hoja de cálculo. ¿Ok? ¿Sí? Por allí alguien había levantado la mano, no sé si de repente con lo que acabo de explicar aclaré su duda o si es que hay alguna otra consulta. Florencio, te escucho. Profesor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Buenas Profesor, noches. ¿podría explicar el tema del contenido en sí del PA2? Porque hay cositas que no me quedó claro. Yo lo he estado revisando y sí, efectivamente es la continuación del PA1. Pero ¿podría explicarlo, profe? Me quedé con las dudas. No te preocupes, con lo que disertamos en la clase de hoy y la siguiente clase van a quedar todo eso aclarado. Sí, porque Ok. definitivamente ahí hay cosas que recién vamos a trabajar, ¿no? Ah, ya. Ok. Ok, profesor, gracias. Básicamente, esta primera parte estoy explicando cómo cómo se están organizando los equipos, cómo se están estructurando y también que tengan en claro cuál es la moción o cuál es la postura que les toca a sus equipos. Hasta allí, ¿alguna pregunta, alguna consulta más? ¿Ninguna? Sí, Grimaldina, te escucho. Sí, profesor, buenas noches y compañeros. En cuanto al tema, ¿es el mismo? Sí, y lo dije hace un momento que continuamos con que el PA2 es la continuación del PA1. Entonces se mantienen los temas. Lo que va a ocurrir es que del tema que ustedes han trabajado, Grimaldina, en tu equipo, se dividen, ¿no? La mitad del equipo trabaja a favor y la otra mitad trabaja la postura en contra, de acuerdo a lo que está indicado en la hoja de cálculo. ¿Ok? Gracias, profesor. Sí. Listo. Sí, Juanita, te escucho. Profesor, buenas noches. Lo que pasa es que ahorita estoy buscando en qué parte está la lista. La verdad que es para juntar a todo mi grupo En 5 el foro de coordinación grupal de la unidad 1. de la unidad 1. Gracias, profesor. Ok. No, Reader, no hagas ello, por favor. ¿Sí? Porque tú estás compartiendo el enlace de tu NRC, Reader. Y recordemos que en esta sala estamos de 3 NRCs. Son 3 documentos diferentes. ¿Ok? Sí. Vamos a generar confusión. ¿Sí? Sí, no te preocupes. Listo. Ahora sí, entonces, hecha esta aclaración, pasamos a trabajar la primera parte de las estrategias argumentativas, en este caso, lo que viene a ser el respaldo de autoridades académicas. Y justamente, ¿ve?
Miren, ¿qué nos dice el producto académico número 2? Dice, el formato presenta la siguiente estructura, ¿no? Como mencionaba su compañera profesor, no hay ningún formato. Sí, efectivamente, no hay ningún formato y se les va a ir explicando el por qué no hay formato. Sí, acá, en realidad, esto de aquí no debería de estar, pero no hay problema. Pero su ensayo debe de tener introducción y el desarrollo debe de contener el argumento de autoridad y el argumento de relaciones causales. ¿Sí? Y allí de repente comienzan las dudas, ¿no? ¿Qué es argumento de autoridad? ¿Qué es argumento de relaciones causales? ¿Sí? Justo hoy día vamos a comenzar a explicar lo que vienen a ser las estrategias de respaldo de autoridades académicas, que es lo primero que te pide acá, ¿ve? Argumento de autoridad. ¿Correcto? Sí. Para ello, primero, recordemos qué es un ensayo. ¿Sí? Partamos que nosotros hablamos de un ensayo argumentativo, dice. Es aquel en el que se propone y defiende una tesis. Miren, qué importante aquí. Te dice, propone y defiende una tesis. ¿Ok? Y recordemos lo siguiente, que una tesis va a estar estructurada, lo mínimo que se les había pedido en el producto 1 es que debe estar estructurado por la frase valorativa y por la postura. Cuando hablamos de frases valorativas nos estamos refiriendo pues a esa expresión que dice desde nuestro punto de vista, en nuestra opinión, consideramos que, esa es la frase valorativa. Y la postura ya viene a ser propiamente dicha la posición que toman respecto a la polémica. ¿Ok? Como mínimo debería de tener eso la tesis, aunque dicho se pasó, ahora sí ya se les pide un elemento más que es la carga de prueba, que también lo habíamos explicado en una de las clases anteriores y hoy día vamos a reforzar un poquito ello. ¿Ok? Dice, pero esta tesis gira en torno pues a un tema, una moción polémica o problemática determinada. Se trata de un texto argumentativo. Tiene como objetivo convencer a los lectores mediante el uso de argumentos. Sin embargo, tampoco se trata de probar una verdad absoluta, sino más bien reflexionar en torno a un tema. ¿Ok? Sí. Entonces ahí tenemos nuestra definición de un ensayo. Y recuerden que tenemos como elemento fundamental la tesis. Si la tesis está mal, en automático todo el resto va a estar mal. Recordemos también que un ensayo argumentativo tiene una estructura, ¿no? ¿Sí? Tenemos en primer lugar la introducción, en la cual encontramos la contextualización, la controversia o polémica, la tesis y la anticipación. Insisto en el aspecto de mencionarles que la tesis es vital. ¿Sí? La tesis es vital. En el caso del desarrollo, los argumentos se construyen a partir de la estructura ARE, ¿no? Afirmación, razonamiento y evidencias. También recordar que esta afirmación gira en torno a la tesis. ¿A qué pregunta debe responder la afirmación? ¿Quién recuerda ver? ¿A qué pregunta debe responder la afirmación? A la pregunta controversial, a la pregunta sacarroncha. No. Y recuerden que cuando queremos participar con audio, levantamos la manito, por favor, no nos olvidemos de ello. No, Marta, tampoco responde a la moción. Hay una pregunta que les dije, que siempre la afirmación debe responder a esa pregunta. Sí, Florencio, te escucho. La pregunta, profesor, creo que era, ¿se debe qué? ¿Algo así? No.
¿Nadie? Buenas noches, profesora. La pregunta de la hipótesis. En ningún momento hemos hablado de hipótesis. A ver, Reader, te escucho. Sí, profesor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, ahora sí te escucho. Sí, a la ¿Cuál es la- pregunta, a la pregunta controversial, No, no, Reader. A ver, siguiente. Katy, te escucho. Profesor, ¿por qué más la tesis? Correcto. ¿Sí? La afirmación siempre, siempre debe responder a la pregunta ¿por qué? Más la tesis. ¿Sí? Siempre debe responder a esa pregunta. ¿Por qué? Más la tesis. ¿Ok? Mientras que recordemos que el razonamiento es el análisis de la afirmación y las evidencias son los elementos de prueba de la afirmación. ¿Ok? Entonces, siempre recordemos, y eso es justamente lo que vamos a trabajar ahora. En la conclusión tenemos la reiteración de la tesis, la recapitulación de los argumentos, la reflexión o comentario final. Ahora, dentro de esta estrategia de autoridad, utilizamos de manera obligatoria las citas. Pero acá viene una pregunta. ¿Para qué se insertan citas en un texto académico? ¿Por qué es necesario insertar citas en un texto académico? Sí, Katy, te escucho. Profesor, para evitar el plagio. Mm, esa sería un planteamiento desde el enfoque ético. Y sí, ¿no? Tiene algo que ver, pero en este caso, más que a lo ético, nos vamos a lo académico. Y justamente, a ver, un ratico acá. Ronald ya nos dio la respuesta. Para reforzar la tesis no. Es casi la respuesta en todo caso. Sí, a ver, Juanita. Te escucho. Para reforzar nuestro argumento. Ya, mejor. A ver, Roberto, te escucho. Profesor, sería para fortalecer nuestra argumentación. Ya, similar a lo que nos dijo Juanita. Y sí, o sea, definitivamente tiene que ver con el aspecto de reforzar, de sostener nuestras ideas. ¿Sí? Les pongo más o menos este escenario. Imaginémonos un estudiante de cuarto o quinto ciclo de facultad que diserta frente a un público un discurso, puede ser este expositivo o puede ser argumentativo, pero en el cual no cita a ningún autor. Es decir, todo lo que da a conocer lo presenta como información propia. ¿Sí? ¿Es válido? Sí, podría ser válido. Ojo, podría ser válido. ¿Correcto? Sin embargo, al término de la disertación, alguien del público levanta la mano y le dice lo siguiente. Todo lo que nos has mencionado ahora es muy interesante. Sin embargo, ¿cuál es tu mérito? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu trascendencia académica para que nosotros podamos validar o aceptar como válido o verdadero lo que tú acabas de decir? Y va a tener la razón. Porque la información vertida, pues,
no tiene ningún sustento, por más que sea coherente, por más que esté bien cohesionado. No hay sustento. ¿Sí? No hay sustento. No hay sostenimiento. ¿Sí? No hay sostenimiento. Entonces necesitamos las citas para reforzar nuestras ideas. Y por allí de repente algunos estarán diciendo, o sea, si ya llego a un nivel de tener un peso académico, además de grados, de títulos, publicaciones, trayectoria profesional, trayectoria académica de investigación, ya no necesito citar. En teoría ya no necesitaría citar. Pero como para llegar hasta allí siempre has estado citando, ya se te hace una práctica, ya se te hace una costumbre. Y en muchos casos hasta se citan a ellos mismos, ¿no? Los expertos, los eruditos en determinados temas. ¿Sí? Entonces, ¿para qué se insertan citas? Para reforzar las ideas propias, los postulados propios. Para eso citamos. ¿Ok? Pero repito y hago énfasis. Para reforzar. Jamás para reemplazar. ¿Sí? Una cita es para reforzar. Es decir, viene la redacción propia y luego se refuerza con una cita de un experto. Vamos viendo un poco más de esto, porque justamente nuestro propósito es utilizar las citas y referencias en un ensayo argumentativo. Lo que les mencionaba, ¿no? Una cita sirve para referir a textos y autores que hemos leído y han aportado ideas relevantes a nuestra investigación, por lo que hemos decidido incorporarlos en nuestro texto. Dice, existen distintos usos de las citas que dependen de cómo se quiera dialogar con el texto ajeno. Pueden emplearse con diversas funciones discursivas como definir, confrontar, apoyar una perspectiva, ejemplificar, etc. Sánchez, 2011, página 69. Ahí está la cita. Y a ello viene la idea del autor, ¿no? Dice, es importante anotar además que las citas dentro de un texto académico deben incorporarse considerando su cohesión y coherencia con el resto del escrito. ¿Ok? Dentro del texto argumentativo, ocasionalmente se puede utilizar como refuerzo de definición de la afirmación. En este caso, la definición de bien en argumentativa, fundamentalmente se definen los conceptos que sustentan la tesis en la afirmación del argumento. ¿No? Lo que han utilizado un poquito o lo que han trabajado la semana pasada, ¿no? Las definiciones de los conceptos básicos de la moción. ¿Ok? Y por ejemplo, acá tenemos la definición de plagio, la definición de radioterapia, que podrían ser como elementos para reforzar la afirmación. Donde vamos a utilizar más las citas, las referencias, va a ser justamente en el razonamiento, ¿sí? En el razonamiento y en las evidencias. En el caso del razonamiento, nos dice, ¿no? Las citas incluidas en el razonamiento fundamentan y apoyan las afirmaciones presentadas en cada argumento. Si se realiza adecuadamente, la cita proveerá de solidez al ensayo. ¿Sí? Pero miren, fundamentan y apoyan, no dicen reemplazan, ¿no? Dice, ejemplo, si se quiere incentivar el uso de la robótica en el área médica, la cirugía ortopédica es la más apta de robotización debido a sus características y compatibilidad tecnológica. Y viene la cita para reforzar. El hecho de que las partes a intervenir sean huesos considerados como elementos rígidos no deformables favorece su robotización. La tipología de las intervenciones ortopédicas que comportan operaciones básicamente de mecanizado, como cortar, fresar, taladrar o la inserción de prótesis, ofrece un gran paralelismo al mecanizado industrial altamente automatizado y robotizado. Casals 2009. ¿Ok? Y también lo podemos hacer en las evidencias.
De igual manera, ¿qué te dice? Las citas incluidas en esta parte son los ejemplos, los datos estadísticos, las comparaciones, los resultados concretos de trabajos de investigación. Estas citas seleccionadas adecuadamente permiten concretizar las evidencias. Por favor, quiero que lean los dos ejemplos. Les doy unos minutitos para que lean los dos ejemplos, ¿sí? Vamos, léanlo, por favor. A ver, aquí quiero, además de lo que han debido de observar en el ejemplo, en cómo utiliza las citas como parte de la evidencia, pero miren, la cita corresponde al mismo autor, Casals, 2009. La diferencia está en el número de página. En el primer ejemplo, la cita está en la página 15, y en el segundo ejemplo, la cita está en la página 16. Pero les pregunto, ¿los dos ejemplos defienden la misma postura? ¿Sí o no? Efectivamente, ¿no, Edwin? No defiende la misma postura. Mientras que uno está a favor, la otra está en contra. Entonces, de aquí podría estar viniendo la duda de decir, pero ¿cómo para defender dos tesis opuestas entre sí van a recurrir al mismo autor? Ah, sí es posible, sí es factible, porque recuerden lo que les decía la semana pasada o la semana antepasada, creo, que nuestras fuentes de información para construir un ensayo argumentativo son los textos expositivos. Yo puedo deducir, a partir de lo que observo aquí, que Casals, en su publicación hecha en el 2009, entre la página 15 y 16, él debe de estar abordando sobre las ventajas y las desventajas del uso de robots en procesos quirúrgicos. ¿Sí? Eso es lo que él está abordando. ¿Ok?
¿Ok? Entonces, y ya el autor del ensayo argumentativo determina qué información le es útil para demostrar la validez de su tesis, para persuadir sobre la validez de su tesis. ¿Ok? A ver, acá tenemos un ejemplito de una introducción, que por un tema didáctico está separada la contextualización de la controversia y la tesis. Pero ojo, esto es por un tema didáctico. Cuando nosotros tengamos que construir eso debe estar unido, fusionado. ¿Ok? Lean, por favor, esta introducción. Ok, ahí tenemos nuestra introducción. Recordemos que los elementos fundamentales, por un lado, tenemos esta pregunta polémica. ¿Sí? Y tenemos también la tesis. Tenemos por acá la frase valorativa. Luego tengo la polémica propiamente dicha o la postura. Y finalmente tengo la carga de prueba. La carga de prueba es una suerte de una síntesis de nuestros argumentos. Por eso es que la carga de prueba la vamos construyendo en la medida que vamos teniendo nuestros argumentos. La carga de prueba siempre debe de iniciarse empleando un conector de relación causal. ¿Ok? Siempre se redacta con la redacción de, la redacción de la carga de prueba con el conector de relación causal. ¿Ok? Entonces ahí tenemos nuestra tesis. ¿Ok? La carga de prueba, repito, y es algo que ustedes le van a incluir ya ahora en sus ensayos, porque van a tener que construir su introducción, ¿sí? Según lo que hemos explicado también. Recuerden, la semana pasada estuvimos explicando la estructura del texto argumentativo, ahí estuvimos explicando las características de la introducción. Entonces, bajo esas características, vamos a construir nuestro párrafo de introducción, y la tesis ya tiene que tener ahora entonces la carga de prueba, que se va a construir de acuerdo al contenido que tengan los argumentos que van a ir planteando ahora, ¿no? Por lo pronto, en la clase de hoy vamos a explicar para que ustedes puedan plantear sus argumentos de autoridad, que justamente es lo que veíamos acá, pues, ¿no? El uso de las citas. Pero veamos acá un ejemplito, miren. Acá tengo, dice, en primer lugar, la deserción escolar es la muestra más indignante de la falta de oportunidades. Ahí está su afirmación, ¿eh? Aquí está la afirmación, ¿correcto? Y refuerza su afirmación con dos definiciones. Según la Real Academia Española,
La deserción es el desamparo o abandono que alguien hace de la apelación que tenía interpuesta. Por otro lado, Del Castillo menciona que no es más que el abandono de parte de los educandos si nos referimos a las instituciones educativas, sino también es el abandono de sus sueños. Página 15. ¿Ok? Está reforzando. Y acá viene lo más interesante, una cita para apoyar el razonamiento, dice. La deserción escolar en épocas de pandemia se ha incrementado considerablemente. Ha surgido la nueva deserción escolar virtual. La población estudiantil ya no asiste a las clases virtuales por no tener acceso a los medios de comunicación o medios digitales. Los padres de familia se vieron afectados en sus recursos al no contar con el equipo de celulares que les pueda facilitar a sus hijos. Algunos cuentan con celulares de uso personal y no pueden compartirlos con sus hijos cuando hay más de 2 estudiantes realizando actividades en línea de Aprendo en Casa, lo que acarrea el abandono de sus estudios. Por otra parte, esta misma situación obliga a los estudiantes al abandono de sus sueños en el futuro. Por lo tanto, el hombre sin sueños por el cual luchar no vive, simplemente existe. Del Castillo 2022, página 15. Entonces, miren, en este caso, la cita para reforzar el razonamiento es lo que está entrecomillado, ¿no? Sí, es lo que está encomillado. Y sirve para reforzar la idea que ha redactado el autor del párrafo, que es esta parte de acá arriba. ¿Sí? Desde la deserción hasta futuro. ¿Ok? Entonces, insisto, las citas van a ser informaciones que nos deben de permitir reforzar las ideas propias, no reemplazar. ¿Ok? Nos sirve para reforzar, jamás para reemplazar. ¿Ok? A ver, leamos este otro argumento donde está usando también citas para reforzar la afirmación y también el razonamiento. Vamos, leamos por favor.
Ok, acá observamos inclusive cómo hace uso de una cita larga, ¿no? Que en lo posible en nuestro texto debemos de evitar por la brevedad que va, por lo sucinto, por lo puntual que va a ser nuestro texto. Pero podemos recurrir a ello si es que la redacción propia va a ser mucho más amplia, ¿no? Porque recuerdo que las citas tienen que ser elementos para reforzar, por favor, ¿sí? Siempre van a ser elementos para reforzar, ¿ok? Veamos finalmente acá otro ejemplito en el cual utilizamos la cita para apoyar las evidencias. Igual, démosle una leída, por favor. Disculpen, disculpen. Ahí va, ahí va. Ahí está. Ok, a ver, veamos. Ahí hemos visto tres ejemplos diferentes de párrafos de autoridad. Ahora, ustedes van a construir uno de autoridad, ¿correcto? Tal como indica acá en la consigna del producto académico, es un argumento de autoridad, ¿ok? Solo un argumento de autoridad, ¿correcto? No más. Solo un argumento de autoridad y el otro que es un argumento de relaciones causales, que lo vamos a explicar la próxima semana, pero acá hemos podido observar tres ejemplos de argumento de autoridad, ¿ok? Ahora, muchas veces dicen, profe, ¿cómo voy a llegar a ese nivel de redacción? Ah, ya, es que tenemos que comenzar con el planteamiento de un esquema, desde la introducción. ¿Sí? Por ejemplo, ha utilizado una contextualización de cita, ¿no? Ha citado a Arroyo. La controversia, desde tener la claridad de la pregunta controversial. La tesis, muy bien redactada, con cada uno de sus elementos, ¿no? La frase valorativa, la postura y también la carga de prueba. Y en el argumento 1, dice argumento 1, afirmación, definición de deserción escolar, cita de la RAI y del Castillo. Está estructurando, está haciendo una suerte de su plano, de su bosquejo de lo que va a contener. Cada uno de los argumentos, mire, ¿qué va a haber en la afirmación? ¿Qué va a haber en el razonamiento? ¿Qué va a haber en la evidencia? En el argumento 2 también. ¿Qué va a haber en la afirmación, en el razonamiento y en la evidencia? ¿Correcto? Entonces tenemos que trabajar nuestro esquemita. Ahora, algo muy importante, todo lo que se cita, sí o sí, se referencia. Sí o sí debemos de referenciarlo. ¿Ok? Entonces, ahora, ustedes, sobre la base de lo que acabamos de explicar, ya debemos de comenzar, o ya deben de comenzar a buscar información sobre la tesis que van a defender. Recuerden, ya se les ha dado esa tesis, acá ustedes tienen acceso a esta información para que tengan la claridad de qué tesis les va a tocar defender, si la tesis a favor o la tesis en contra. ¿Ok? Entonces, sobre la base de ello, lo que tenemos que hacer es investigar. Esa información tenemos que procesarlas. Eso implica leer, subrayar, sumillar, ¿no? Elaborar algún tipo de resumen y plantear nuestro esquema numérico para mi párrafo de autoridad. Un solo párrafo. Entre los dos integrantes del equipo, un solo párrafo de autoridad. ¿Ok? Un solo párrafo de autoridad.
La clave o el eje del párrafo de autoridad es que nos apoyamos en citas. Y ojo, tiene que ser citas de expertos. ¿Correcto? Tienen que ser citas de expertos. Pregunto, para que me respondan con un sí o con un no. Y es algo que ya lo explicamos en una de las clases anteriores. Podemos recurrir como fuente de información, por lo tanto citar, medios periodísticos, es decir, diarios, revistas, páginas web de medios periodísticos. ¿Podemos recurrir a ellos? ¿Sí o no? Ronald nos dice que sí, Edwin nos dice que no. A ver, va 1-1, Mérida dice sí, Silvia dice sí. Y la respuesta correcta en este caso es no. No podemos recurrir a medios periodísticos bajo ninguna circunstancia. Todas nuestras fuentes de información, ¿sí? Todas nuestras fuentes de información tienen que ser fuentes de información académicas. Y las fuentes de información periodísticas no son académicas. Recuerden ello, ¿eh? Profesor, yo estoy trabajando el tema, ¿no? Definitivamente nadie tiene ese tema, pero por ejemplo, estoy trabajando el tema de lo que es el reembolso de los aportes al FONAVI. Y eso básicamente lo tengo que buscar, pues ahí voy a utilizar las entrevistas que les han hecho al al actual ministro de Economía, a un ex ministro de Vivienda, a un ex presidente. Momentito, es que ahí tú le estarías dando un enfoque social, un desarrollo a tu ensayo desde un enfoque social o quizás desde un enfoque político, no académico. Y nosotros tenemos que darle un enfoque académico. ¿Sí? Por ejemplo, podrías buscar información de qué dicen los economistas al respecto. ¿Sí? ¿Qué dice un laboralista al respecto? ¿Ya? Entonces, no podemos utilizar medios periodísticos, ¿correcto? No podemos utilizar medios periodísticos, ¿ya? A ver, preguntas, consultas, dudas. Sí, Florencio, te escucho. Profesor, ¿podría quizás ahondar un poquito más la explicación en cuanto al tema de contextualizar el trabajo? No me quedó muy claro ese tema de ¿A contextualizar. qué te refieres con contextualizar? ¿En la introducción te refieres, Ajá, estimado? sí, sí. Ya, eso Sí, está así en fue mejor. ahí tienes que revisar la clase anterior, Florencio, porque hoy día no he explicado nada, porque eso ya se Ah, ya, explicó. ok, profesor. Ujú. Ok. La contextualización, pero para hacerles un pequeño resumen, tiene que ver con ubicar nuestro tema en el aquí y en el ahora, el status quo, y que lo podemos hacer a través de citas, lo podemos hacer a través de una anécdota, lo podemos hacer a través de datos estadísticos, ¿ok? Pero está en lo que es la estructura del texto argumentativo y lo estuvimos viendo la clase anterior, ¿no? Sí. A ver, ahorita te cedo la palabra, Grimaldina. Eric dice, pero si la información dada por el medio periodístico está citando fuentes científicas y académicas, muy interesante tu consulta, Eric. Pero en ese caso, Eric, esa fuente periodística te va a servir como un punto de partida. ¿Sí? Por ejemplo, el artículo periodístico publicado por X periodista dice, ¿no? Según fulano de tal, está citando, ¿no?
en su publicación o en su artículo tal. Entonces, ¿qué debo de hacer, Eric? No me voy a quedar con el artículo periodístico, porque tú ya eres un alumno de cuarto ciclo de universidad. Ya, el artículo periodístico es para leerlo mientras que tomamos el café, mientras que viajo en la combi. Entonces, ya, pero acá está citando, este artículo periodístico está citando a fulano de tal, o está citando a la investigación realizada por tal o por cual, o a la investigación publicada, titulada de tal o cual manera. ¿Qué debo de hacer? Buscar ese artículo científico. Buscar las publicaciones de ese experto que está citando el artículo periodístico. ¿Ok? ¿Sí? Grimaldina, te escucho. Sí, profesor. Usted dijo que podemos resaltar o tener la cita a expertos. ¿Y cómo sabemos que si tal autor es experto en el tema, no? Gracias. Ok. A ver, vamos a suponer que yo estoy abordando temas económicos, un tema que tenga que ver con la economía. Y por ahí el artículo está publicado, está firmado por un tal Hernando de Soto. No sé quién es Hernando de Soto. Vamos a suponer. Sí. Eh, a ver, vamos a partir por qué es lo que me dice Wikipedia de repente de Hernando de Soto. ¿No? A ver, vamos a ver. A ver. Caramba, mira, a ver, ¿dónde ha estudiado? Ha estudiado en el Instituto Internacional, en Suiza, en Ginebra. Caramba, a ver. Busco primeros años de educación. Ya. A ver, dice, estudió en el colegio, inició estudios universitarios en la Pontificia Universidad Católica, estudió psicología social en la San Agustín, culminó la carrera con, mira, es psicólogo, caramba. Regresó de Suiza y estudió economía en la Universidad de Ginebra. Realizó un máster en Derecho Internacional y Economía en el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales en Ginebra. Después de sus estudios de posgrado, trabajó como economista, ya. Bueno, ¿no? Y acá voy buscando. ¿Qué más? Mira, labor académica. Eh, ha hablado sobre la economía de mercado, sistemas libres de mercado, tesis para la derrota del terrorismo. ¿Mm? ¿Eh? Y ahí está la información. Yo de repente ni sabía quién era él, ¿no? Eh, y ya, entonces, sí es un experto, ¿no? Profesor, el artículo que estoy leyendo, la información que he encontrado, no tiene autor. Si no tiene autor, no es confiable. Eso en una se descarta. ¿Sí? Eso ni siquiera ya se le debe dar un cierto nivel de revisión. ¿Ok? Ahora, ¿dónde les he dicho que busquen? La semana pasada les decía, ¿dónde deben de buscar? A ver, ¿cuál debe ser su fuente? En Google Académico, ¿no? Muy bien, en Google Académico, ¿no? Sí. En el cielo, muy bien también, ¿no? Como mínimo Google Académico. Si de ahí queremos escalar un poco más, genial. Lo podemos, lo debemos hacer, pero como mínimo en Google Académico. ¿Ok? Como mínimo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta?
No, Ronald, los productos académicos los comienzo a calificar ahora al término de la clase porque tomemos en cuenta que los últimos lo han presentado hasta ayer a las 11:55 de la noche, ¿no? Los productos, el PA1 se debe terminar de calificar el día domingo, a más tardar. A ver, ¿alguna otra pregunta, alguna otra consulta, jóvenes señoritas? Ok, entonces la idea es que ustedes vayan buscando información y vayamos construyendo nuestro argumento de autoridad, ¿no? A nivel de equipo construimos un argumento de autoridad, ¿correcto? Sí, a nivel de equipo construimos un argumento de autoridad, ¿sí? Allá, Margarit, sobre el formato. No va a haber ningún formato para el PA2. Muy buena pregunta, más bien. ¿Por qué? Porque si bien es cierto ahorita el PA2 está publicado como tarea, sin embargo, el PA2 se va a reconfigurar entre hoy o mañana. Las indicaciones siguen siendo las mismas, pero se va a reconfigurar porque van a entregar como tarea Turnitin. En el PA2, el porcentaje de similitud no va a generar ningún tipo de sanción ni resta de puntos. Es más, tu texto puede tener de repente, vamos, ¿no? Caso extremo, puede tener 100%, pero no va a generar que por ello tenga 0,0. ¿Sí? Se va a calificar el contenido, pero no va a haber una... el reporte de Turnitin va a ser netamente referencial. ¿Ok? Por ello es que no hay un formato. Pero no se preocupen, la próxima clase yo les voy a explicar cómo es que van a presentar su producto académico número 2. ¿Ok, Margarit? Y a todos los demás también. Sí, María, te escucho. María Guamán, te escucho. La consigna es bien clara, solo lo presenta uno. Solo uno de los integrantes presenta, pero recuerden que debe de tener los datos de los dos integrantes. ¿Ok? Es bajo responsabilidad de ustedes que en el archivo debe de estar consignado los apellidos y nombres de ambos integrantes. ¿Ok? Roberto, te escucho. Sí, profesor. Quizás no, bueno, en general, nos pueda fortalecer un poco más con el argumento de autoridad mm, en un aspecto negativo o en contra, por decirlo. ¿Nos puede, por favor, proporcionar de repente un ejemplo adicional? El principio es el mismo, Roberto. La afirmación responde al por qué más la tesis. Esté a favor o esté en contra,
la afirmación responde a ¿por qué más la tesis? Si, por ejemplo, mi tesis es no se debe legalizar el aborto en casos de violación. ¿Sí? Mi afirmación es responde a la pregunta ¿por qué no se debe legalizar el aborto en casos de violación? Mi razonamiento es el análisis de esa afirmación. Ese análisis lo refuerzo con una cita, presento una evidencia que refuerza, que sustenta la afirmación y también lo refuerzo con una cita. El principio es el mismo, no hay variación. El principio es el mismo, Roberto. Profesor, gracias. Grimaldina, te escucho. Sí, profesor. En este caso ya tenemos que responder entonces el porqué de la tesis. Correcto. No, Con no. la ¿Por cita. qué más la tesis? No es Más el la porqué de la tesis, es el por la afirmación. Recuerden eso. Sus párrafos de argumentación, al margen de la estrategia argumentativa, ahorita van a trabajar ustedes la estrategia argumentativa de autoridad. Esa afirmación tiene que responder a la pregunta ¿por qué? Más la tesis. Sea esta a favor o en contra. Tiene que responder a esa pregunta. El razonamiento es un análisis de esa afirmación que estás planteando. Y la evidencia es un elemento que busca probar, son elementos concretos que buscan probar la validez de tu afirmación. ¿Sí? Ese es el principio en todo párrafo argumentativo. En el caso del argumento de autoridad, lo notorio, lo evidente es que hay citas de expertos. Eso es lo que caracteriza el argumento de autoridad. Sí, Florencio, te escucho. Profesor, entonces, la evidencia que prueba la afirmación positiva o negativa, entonces, ¿qué vendría a ser? Una cita en este caso, ¿no? Las evidencias pueden ser citas, o sea, la evidencia tiene que tener tu redacción, tiene que tener la redacción propia, ¿sí? Pero pueden ser ejemplos, pueden ser datos estadísticos, ¿sí? Pueden ser narrativa de casos, son elementos que buscan probar lo que has dicho en la afirmación. Sí, Misael, te escucho. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Una consulta. En todo caso, este argumento de autoridad se va a realizar en base a la primera afirmación, ¿verdad? No necesariamente, no necesariamente. Las afirmaciones que ustedes han trabajado en el Producto Académico 1 puede ser que les sea útil, como puede ser que no. Ya, perfecto, gracias. Ok. Juan, lo que mencioné hace un momento, la estructura es la misma para ya sea que estés a favor o estés en contra. Tu tesis es, no se debe legalizar el aborto en casos de violación. ¿Por qué no se debe legalizar el aborto en casos de violación? Esa es tu afirmación. Porque estás en contra de la legalización. Esa es tu afirmación. El análisis de esa afirmación es tu razonamiento y tus elementos que buscan probar tu afirmación es tu evidencia. La estructura, el funcionamiento es el mismo, estés a favor o estés en contra, Juan. Ok, chicos, entonces allí nos estaríamos quedando por hoy. Nos vemos la próxima semana para ver lo que es los argumentos de relación causal y darles una explicación más detallada para la presentación del producto académico número 2. ¿Ok? Muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Sí, José, te escucho.
Profesor, buenas noches, profesor. Disculpe, profesor. La relación de los grupos, profesor, ¿dónde se encuentra? Están en el foro de coordinación grupal de la unidad 1. También los voy a replicar en el foro de coordinación grupal de la unidad 2, pero ahorita están en el foro de coordinación grupal de la unidad 1. Revisa los 10, 15 primeros minutos de la grabación de la clase de hoy y ahí también vas a encontrar la explicación que he dado de cómo están funcionando los grupos ahora. ¿Sí? Muchas gracias, profesor. Ok. Listo. Buenas noches. Gracias, docente. Buenas noches.